Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde el amor y la pasión turca se dan la mano. ¿Cómo estáis hoy? Espero que rebosantes de energía y listos para soñar despiertos, porque el vídeo de hoy, el vídeo de hoy, es para suspirar, para derretirse, para querer viajar instantáneamente a Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en una noche mágica, una cena íntima que protagonizan dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Burak y Neslihan. Ya sabéis de quiénes hablamos, ¿verdad? Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que evocan pasión, talento y por supuesto, química explosiva. Vamos a desmenuzar cada detalle de esta cena, desde el ambiente hasta la comida, pasando por supuesto, las miradas que hablan más que 1000 palabras. Prepárense para enamorarse un poquito más, porque el amor, señoras y señores, está en el aire. Pero antes de que la magia comience, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el romance, las novelas turcas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo otomano, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que te divertirás, te emocionarás y descubrirás un montón de cosas interesantes. Únete a nuestra familia de corazones apasionados. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. La escena que vamos a analizar se inspira en la innegable conexión que Burak y Neslihan demostraron en sus respectivos trabajos, especialmente en sus papeles protagónicos que nos robaron el aliento. Imaginemos una cena íntima, un escenario donde la tensión romántica se corta con un cuchillo, donde cada gesto, cada mirada, está cargada de significado. Visualicemos el lugar, un restaurante con encanto en la costa del Bósforo. No cualquier restaurante, por supuesto. Estamos hablando de uno de esos lugares escondidos, un secreto a voces entre la élite de Estambul. Se llama Aknizleri, las huellas del amor, un nombre que ya nos predispone al romance. Está situado en una terraza que parece flotar sobre las aguas oscuras, con vistas panorámicas al puente del Bósforo, iluminado con miles de luces que se reflejan en el mar como diamantes dispersos. Las luces tenues, como luciérnagas atrapadas en delicados faroles de cristal, crean una atmósfera cálida y acogedora. Olvídate de las luces brillantes y estridentes, aquí la iluminación es suave e íntima, diseñada para resaltar la belleza natural y esconder las pequeñas imperfecciones. Las mesas están elegantemente decoradas con flores frescas, jazmines y rosas blancas, símbolo de pureza y devoción, y velas que parpadean suavemente, reflejándose en las aguas oscuras. Se escucha una suave melodía turca de fondo, interpretada por un talentoso músico que toca el kanun, un instrumento de cuerda tradicional que te transporta directamente a un mundo de ensueño. La música no es intrusiva, sino que envuelve el ambiente, creando una atmósfera mágica y romántica. Burak llega primero, impecable como siempre. No lleva el típico traje formal. En su lugar, ha optado por un atuendo más relajado pero igualmente elegante, pantalones de lino color crema, una camisa de seda azul marino desabrochada en el cuello y una chaqueta de cuero marrón que le da un toque de rebeldía. Su traje oscuro resalta sus ojos intensos y su sonrisa irresistible. Se sienta a la mesa, observa el paisaje y espera pacientemente. En su rostro se dibuja una mezcla de anticipación y nerviosismo. Se nota que esta cena es especial para él. Repasa mentalmente el itinerario de la noche, asegurándose de que todo esté perfecto. Ha reservado la mesa más íntima del restaurante, ha elegido el vino personalmente y ha pedido al chef que prepare un plato especial, una sorpresa para Neslihan. Pocos minutos después aparece Neslihan. Absolutamente radiante. Su vestido, seguramente elegido con sumo cuidado, es un diseño de alta costura de una diseñadora turca emergente. Es un vestido largo de color esmeralda, con una abertura lateral que deja al descubierto sus piernas torneadas. El vestido está adornado con sutiles lentejuelas que brillan con la luz de las velas, creando un efecto deslumbrante. Su cabello suelto cae en ondas suaves sobre sus hombros. Lleva un maquillaje natural que realza sus facciones perfectas, con unos labios pintados de un rojo intenso que invitan al beso. Su mirada es brillante y llena de alegría. Saluda a Burak con una sonrisa que ilumina todo el lugar. Se nota que está feliz de estar allí, que está emocionada por la noche que tienen por delante. Se saludan con un beso en la mejilla, un gesto sencillo pero que revela una profunda conexión. No es un beso rápido y superficial, sino un beso prolongado, cargado de afecto y complicidad. Se sientan a la mesa y la conversación fluye de manera natural.
No hay silencios incómodos, no hay esfuerzo por mantener el tema. Hablan de sus proyectos, de sus sueños, de sus experiencias. Burak le cuenta sobre su próximo proyecto cinematográfico, una película histórica que le apasiona. Neslihan le habla sobre su trabajo como embajadora de una organización benéfica que ayuda a niños necesitados. Se ríen, comparten confidencias y se escuchan atentamente. Se nota que se admiran y se respetan mutuamente. No hay competencia, no hay celos, solo un genuino interés por la vida del otro. La cena comienza. El menú es una selección de platos típicos turcos, preparados con ingredientes frescos y de la mejor calidad. Para empezar, disfrutan de una selección de meces deliciosos, un mousse cremoso, berenjena ahumada con yogur, hojas de parra rellenas de arroz y especias. Cada bocado es una explosión de sabor, una delicia para el paladar. Luego prueban un plato de iskender kebab, finas láminas de cordero asadas a la parrilla, servidas sobre pan pita con salsa de tomate y yogur. Es un plato contundente y sabroso, perfecto para compartir. Finalmente terminan con un postre irresistible, kunefe, un pastel de queso dulce con fideos kataifi y almíbar, rociado con pistachos picados. Pero la comida es solo una excusa para pasar tiempo juntos. Lo que realmente importa es la compañía y la conexión que comparten. Durante la cena, las miradas entre Burak y Neslihan son constantes. No son miradas furtivas y tímidas, sino miradas directas y penetrantes, que transmiten una gran cantidad de emociones. Se miran a los ojos con intensidad, como si pudieran leer sus pensamientos. Se sonríen cómplices, como si compartieran un secreto. A veces sus manos se rozan accidentalmente y una corriente eléctrica recorre sus cuerpos. La tensión romántica es palpable. Se siente en el aire, en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan. Hay un momento especialmente mágico cuando la música se vuelve más intensa y Burak toma la mano de Neslihan. La mira a los ojos y le dice algo al oído. No sabemos qué le dice, pero podemos imaginar que son palabras dulces y llenas de amor. Quizás le dice que admira su talento, que le encanta su sonrisa, que se siente afortunado de estar allí con ella. Neslihan se sonroja y le devuelve la mirada con una sonrisa. Su mirada es brillante y llena de gratitud. En ese instante el tiempo parece detenerse. Solo existen ellos dos, en ese pequeño rincón del mundo. Se olvidan del restaurante, de la gente, de todo lo que les rodea. Solo se ven el uno al otro conectados por un hilo invisible de pasión y deseo. El mundo exterior se desvanece, dejando solo la intensidad de su conexión. La cena continúa, pero la atmósfera ha cambiado. Ahora hay un aire de intimidad y complicidad. Burak y Neslihan se sienten más cómodos y relajados. Se permiten ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. Se ríen a carcajadas, se cuentan chistes y se hacen bromas. Burak imita acentos graciosos y Neslihan le cuenta anécdotas divertidas de su infancia. Se nota que se lo están pasando en grande. Han dejado atrás las formalidades y se permiten ser espontáneos y divertidos. Al final de la cena, Burak acompaña a Neslihan a su coche. No es un coche cualquiera, por supuesto. Es un elegante Mercedes-Benz negro con chofer. Se despiden con un abrazo prolongado y un beso en la mejilla. Pero esta vez, el beso es diferente. Es más largo, más intenso, más cargado de emoción. Se miran a los ojos por última vez y se despiden con una promesa silenciosa de volverse a ver pronto. Hay una conexión palpable entre ellos, una promesa tácita de que esto no es el final, sino el comienzo de algo especial. Burak se queda mirando el coche de Neslihan mientras se aleja. Una sonrisa se dibuja en sus labios. Sabe que esta cena ha sido un paso importante en su relación. Sabe que ha encontrado a alguien especial, alguien con quien quiere compartir su vida. La brisa del Bósforo le acaricia el rostro mientras se pregunta cuándo volverá a verla. Ahora, vamos a imaginar los detalles más pequeños que harían esta cena aún más especial. Quizás Burak le regaló a Neslihan una rosa roja, símbolo del amor y la pasión. Una rosa de tallo largo perfectamente conservada, que guardará como un tesoro. O tal vez Neslihan le contó a Burak un secreto que nunca antes había compartido con nadie. Un secreto personal y vulnerable que fortalece aún más su vínculo. O quizás simplemente se sentaron en silencio durante unos minutos, disfrutando de la compañía del otro y contemplando las estrellas.
Un silencio cómodo y significativo, donde las palabras son innecesarias. Esos pequeños detalles, esos momentos fugaces, son los que hacen que una cena sea realmente inolvidable. Son los que crean recuerdos que duran toda la vida. Son los que nos hacen creer en el amor verdadero. La memoria de esa noche quedará grabada en sus corazones para siempre. Y hablando de amor verdadero, ¿qué pensáis vosotros de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creéis que podrían ser algo más que amigos? ¿Os gustaría verlos juntos en la vida real? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Me gustaría saber si vosotros también sentisteis la química que yo percibí al imaginar esta escena. Obviamente todo esto es pura especulación, una fantasía romántica inspirada en el carisma y el talento de estos dos grandes actores turcos. Pero, ¿a quién no le gusta soñar un poquito? A veces la realidad supera la ficción, y quién sabe, quizás algún día veamos a Burak y Neslihan protagonizando su propia historia de amor. Quizás algún día esta fantasía se convierta en realidad y los veamos caminar juntos de la mano, felices y enamorados. Y para terminar, ¿os imagináis la banda sonora perfecta para esta cena? Yo creo que una canción como Senanlat Karadeniz de Kazım Koyuncu sería ideal. Una melodía emotiva y apasionada que refleja la intensidad de los sentimientos entre Burak y Neslihan. O quizás algo más moderno como un tema de Mabel Matiz. Tal vez una canción que hable sobre el destino, sobre las coincidencias que nos llevan a encontrar el amor. La música, al igual que la comida, ayuda a crear la atmósfera perfecta para una noche romántica. La melodía adecuada puede despertar emociones profundas y crear un ambiente mágico e inolvidable. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta cena íntima y romántica entre Burak y Neslihan tanto como yo. Hemos analizado el ambiente, la comida, las miradas y los gestos que hicieron de esta noche algo realmente especial. Hemos soñado despiertos y nos hemos dejado llevar por la magia del amor. Recordad que el amor está en todas partes, solo tenemos que estar dispuestos a verlo. Y a veces la ficción nos ayuda a encontrarlo en los lugares más inesperados. El amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, con la persona menos esperada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya inspirado a crear vuestra propia cena romántica. No olvidéis que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Una cena romántica no tiene que ser costosa ni elaborada. Lo importante es la compañía, la conexión y la intención. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Antes de irte, por favor, déjame un comentario contándome qué te pareció el vídeo. ¿Te gustó esta fantasía romántica? ¿Qué otro actor o actriz turca te gustaría que protagonizara una cena similar? Quiero saber tu opinión. Me encantaría conocer vuestras ideas y sugerencias para futuros vídeos. No olvides darle un like a este vídeo si te ha gustado y compartirlo con tus amigos y familiares. Ayúdame a difundir el amor turco por todo el mundo. Compartid este vídeo con vuestras amigas, con vuestros amigos, con vuestras parejas. Compartid el amor. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a mi canal, ¿a qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Te prometo que no te arrepentirás. Tendréis contenido exclusivo, sorteos y muchas sorpresas más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos llenos de amor turco. Chao, chao.